Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos presentes, queridos ingenieros que vean este video. Yo, en base a mi experiencia, explicaré de la materia de redes todo lo que he pasado en este semestre de redes. Bueno, empezaré con una breve introducción de qué es una red, para qué sirve y cómo se usa en el día de hoy. Una red, el día de hoy, se usa es una unión en pocas palabras de uno o más ordenadores que se usan actualmente. Tienen ficheros, directorios, programas, discos, impresor, que se pueden conectar a diferentes dispositivos como impresoras, al Wi-Fi, un router, a varias redes inalámbricas. Explicando un poco del modelo OSI. El modelo OSI se divide en 7 partes diferentes. Es aplicación, presentación, sesión, transporte, red y análisis física. Explicando un poco brevemente de qué es la aplicación en pocas palabras lo vemos hoy en día en casi todo. Un claro ejemplo es en los celulares, cuando descargamos algo en la Play Store o en la App Store. Esa misma app que vemos, en eso se basa la aplicación. Presentación. La presentación prácticamente es la interfaz de lo que vemos. Un claro ejemplo es como esto. Estoy en una página web. Esta es la presentación en pocas palabras. Es lo gráfico que nosotros podemos ver y percibir. Y también la sesión, un ejemplo que nosotros podemos percibir es cuando nosotros iniciamos sesión, no sé, en correo electrónico, en Facebook, en WhatsApp o en Instagram. Esa parte donde nos pide, digamos, ingresar su usuario, contraseña o correo electrónico, en esa parte se ve muy representada lo que es la sesión. En el transporte nos asegura que la información llega de manera rápida y segura al dispositivo de un lugar a otro. Un ejemplo es, digamos, cuando enviamos mensaje a un familiar o a un amigo, el asegurarte que ese mensaje llegue al otro dispositivo, a eso se refiere a lo que es el transporte. La red prácticamente es establecer y mantener las conexiones conmutadas entre un sistema hasta el usuario final. El enlace lo vemos en lo que es en la retransmisión, control de flujo, secuencia y todo, sobre todo de la capacidad dependiendo de la capa de la red. Y en la parte física, esto lo vemos en lo que es en los routers, impresoras podríamos decir, switches, multiplicadores, lo que le dicen de la red, y entre más cosas. Continuando con el tema de mi experiencia, explicaré un poco sobre el tema de cableado estructurado. Yendo a la introducción, el cableado estructurado en pocas palabras es un sistema organizado de cables, conectores, dispositivos que permiten transmitir sobre todo datos, voz y el video. Son redes informáticas, obviamente, que su objetivo más principal es la instalación del mantenimiento y obviamente que esto sea escalable. ¿Qué quiere decir? Que se pueda mejorar el futuro. ¿Dónde podemos pillar cableado estructurado? Cableado estructurado podemos pillar en muchas partes diferentes. Un claro ejemplo podemos verlo en las placas madres que tenemos en las computadoras, en los televisores dentro, en el teléfono, en las laptops, impresoras o en otros dispositivos. Explicando un poco qué son las estándares y normativas que deberíamos seguir en el cableado estructurado, tenemos la más usada entre todo el mundo, que es el sistema ANSI, o más conocida como TIA o EIR 568. Es una norma estadounidense que establece los requisitos para la instalación de un cableado estructurado. Más que todo, este cableado estructurado va específicamente para los edificios. Yendo como otro tipo de normativa que tenemos, que es la ISO o la colorimetría de cables. Que la colorimetría de cables son las 568A y las 568B. Tenemos un claro ejemplo que este es el tipo de cableado, el tipo de manejo organizado del cable, que es el tipo B, que el primero va blanco con naranja, naranja, blanco con verde y azul, y así sucesivamente. Este esquema tenemos de colores utilizados, más que todo es más utilizado en América actualmente. Y uno de los componentes que usamos en un cableado estructurado tenemos los 3 principales que son más utilizados y más sonados en redes, que son el patch panel, que es un dispositivo para organizar los cables para provenientes de distintas áreas, que permite la conexión sencilla entre todos los switches. Tenemos Space Plus y los jacks, que esto todo lo utilizamos en casi todos los lados. Lo podemos ver, por ejemplo, en las universidades lo podemos ver para conectar a tu laptop de manera directa mediante un cable USB, que son prácticamente placas y conectores instaladas entre dispositivos, entre redes. Y tenemos como el rack, más conocido como el gabinete, que es una estructura metálica donde alojan los equipos, o más conocido como los servidores que tenemos
actualmente usamos para la servidora de la luz, tenemos uno de estos que es el rack de gabinete, que ahí es donde alojamos los switches, todo nos podemos poner de manera segura. Yendo al sistema de los cableados estructurados, tenemos el cable USP, STP y FTP. El claro ejemplo que tenemos de todos ellos es el costo y de qué categoría son. Unos son de categoría 5E, categoría 6 o categoría 6A. El USP es el apareamiento más económico, es el que mayormente es el que más usamos, mientras que los otros pueden ser de manera más costosa, por eso se podría decir, pero de manera más segura que se puede usar. Yendo a los tipos de topología, tenemos varios tipos de topologías. Tenemos como el bus, las estrellas, la mixta, el anillo o el anillo doble, el árbol, el malla y totalmente el anexo conectado. Los más populares tenemos que es la estrella y la jerárquica o más conocida como el árbol. Estas topologías son más comunes en dispositivos como el switch central, que este es el tipo de topología que se usa en la estrella. Mientras que en el árbol combina todas las topologías, pero en estas se basan de manera jerárquica. ¿Qué quiere decir? Que hay, por decir, un anillo acá y va así sucesivamente bajando y se expande de manera. Viendo la topología más usada, que es la vertical y horizontal, esta se usa como backbone o horizontal, que conecta de manera eficiente en cada edificio. Y el horizontal actúa como un distribuidor hasta el usuario final. Bueno, viendo las herramientas necesarias que usamos en esta materia, tenemos como la crimpadora o ponchadora más conocida, el test de red, el TDR y los certificados. La criptadora es prácticamente como es este dispositivo que nosotros usamos para engrampar el cable USB a la hora de conectar, digamos, a los switches. Tenemos también el test de red para verificar de que todo el cableado que hemos hecho con la encriptadora sea de manera segura y eficiente, de que no nos hemos equivocado de alguna manera. Y mientras que el TDR es para ver la frecuencia y cómo vamos nosotros detectando los efectos exactos que nosotros tenemos en tiempo real. Y los certificadores prácticamente certifican de que nosotros no tengamos ninguna pérdida o retardo en alguno de la conexión. Bueno, como punto 6 yo tengo cómo tener una buena práctica en instalación a la hora de instalar, digamos, un servidor. Yo destaqué 3 puntos principales, que es la separación de cables de datos mayor a 20 centímetros, respetar obviamente los radios de cobertura, mayormente unos 4 centímetros de diámetro, y sobre todo etiquetar todo. Etiquetar todo de manera clara para qué funciona cada cable, por qué tiene este cable aquí, organizarlo por colores si es necesario, todo de manera segura y sobre todo eficiente. Yendo a las pruebas y certificación del cableado, tenemos con lo que es la continuidad, pérdida por inserción y sobre todo la atenuación de diafonía, y sobre todo usamos los usos de test y certificado por la CO DIA 568. Y bueno, aquí tenemos un claro ejemplo en este caso de una habitación de cómo podría funcionar un cableado estructurado. Tenemos lo que es la computadora, que está conectado a varios dispositivos, y tenemos el switch, que es lo que nosotros nos proporciona, digamos, el cableado de, por decir, de un router de manera directa, de cómo podemos proporcionar, digamos, el internet a través de un cable USB. Explicaré un poco sobre los diferentes tipos de protocolos que usamos actualmente, que son los más usados hoy en día, que es el TCP. ¿El TCP qué es? Es un tipo de protocolo que garantiza la transmisión de datos a un lugar a otro y que también lo verifica, mientras que el UPD es más rápido pero no verifica ni hace un control de errores. Al igual de eso, no garantiza obviamente la entrega, pero es más rápido. Yendo al el HTTP, que es un control que usamos actualmente en los navegadores. Este tipo de HTTP lo podemos ver en las páginas de internet. Por ejemplo, cuando buscamos algo en el navegador, siempre al principio copiamos algo con HTTP o HTTPS. Ahí es donde lo podemos pillar
un claro ejemplo de ellos. Otro lugar donde podemos ver es el DNS, que esto es el dominio donde nosotros podemos alojar los nombres de las páginas web. En este caso puede ser Google, puede ser Instagram, puede ser Facebook, entre otros. Y cada una de estas tiene una dirección IP. La dirección IP normalmente se divide en 4 puntos diferentes, que puede ser de 3 números al principio, 3 números después, 3 números y así en 4 veces. Yendo al DHCP. El DHCP es prácticamente un asignador de dirección IP, pero esta la hace de manera automática, donde varios dispositivos se conectan entre sí mediante esa red. Y así de una manera segura se configura la configuración IP y también se puede de manera manual académica.